Buenas noches. Buenas noches a todos, ya está grabando la clase, así que vamos a comenzar. Comenzamos con la unidad número 5. Unidad número 5. Esta unidad, en esta unidad se comienza a ver el tema de la investigación penal preparatoria. Recuerden que a principio de año, en el primer cuatrimestre, nosotros decíamos que nuestra materia primero se divide en dos grandes partes: derecho procesal penal y derechos humanos, ¿no? Sobre todo derechos humanos vemos un esbozo, ¿no? Una idea así muy genérica de lo que son los derechos humanos. Nos centramos sobre todo en derecho procesal penal. Y cuando veíamos derecho procesal penal, decíamos que a su vez es la materia de derecho procesal penal tiene un doble contenido. Por un lado, todo lo que es el estudio de los sujetos del proceso penal, los órganos que intervienen en el proceso penal, juez, fiscal, imputado y demás, policía obviamente, y que eso se denomina derecho de, sobre todo los órganos, ¿no?, que intervienen en el proceso penal, el derecho de la organización judicial, y la otra parte era el procedimiento. Es decir, ¿qué es el procedimiento? Ver el proceso penal en sí mismo, ya es decir, ver cada uno de las etapas del proceso penal, cada uno de los actos de los cuales está compuesto el proceso penal. Bueno, hoy con la unidad 5, comenzamos a ver eso, el procedimiento. Y como obviamente es un procedimiento, es decir, comienza y termina, es como una línea de tiempo así que avanza, hay que dividirlo en partes, porque si no sería muy difícil estudiar el proceso penal si no lo hacemos en el orden cronológico generalmente en cómo se da el proceso penal. La primera etapa del proceso penal es la investigación penal preparatoria. Es una de las etapas más importantes para ustedes como futuros policías. ¿Por qué? Porque es la etapa donde mayor protagonismo van a tener ustedes el día de mañana. Recuerden que ustedes cumplen dos funciones. Una función de prevención y luego función ya no de prevención, sino de auxiliar de la justicia. Bueno, en ese rol que van a tener ustedes de auxiliar de la justicia, donde más se va a ver ese rol es en la investigación penal preparatoria, que es la primera parte del proceso penal. Entonces, ¿cuál es la idea? Hoy vemos básicamente un concepto de investigación penal preparatorio para que nos quede una idea, las características y los fines, qué es lo que se persigue con la investigación penal preparatoria. Este es un tema y está bueno que sea así, que se repite también en cuanto a su dictado con la materia de coordinación fiscal. ¿Mm? Entonces, quizás lo que yo diga pueda tener ciertas diferencias con lo que se afirme en coordinación fiscal, pero yo creo que a lo sumo va a ser una diferencia de perspectiva nomás, porque en esencia lo que estudiamos nosotros, investigación penal preparatoria, es lo mismo que se estudia en coordinación fiscal, ¿no? Que es esa parte del derecho procesal penal, que es sobre todo la investigación penal preparatoria. Después el juicio lo vamos a ver en menor medida, recursos prácticamente ya no vemos y la etapa de ejecución tampoco. Yo me acuerdo cuando enseñaba en el servicio penitenciario, en la escuela de servicio penitenciario, era al revés de lo que yo les enseño a ustedes. Allá donde más estudiábamos era la última parte del proceso penal, que era la ejecución de la pena, ¿no? Ahí donde lo que más veía yo con los alumnos del servicio penitenciario era la última parte del proceso penal, pero porque eran alumnos que iban a desempeñar en el servicio penitenciario, entonces ellos veían la última parte del proceso penal, que es la ejecución de la pena, ¿no? Con ustedes veo todo lo contrario, el principio, ¿no? Desde el momento en que se produce un delito, cómo van a intervenir ustedes, quién va a dirigir la investigación preparatoria, cuáles son los pasos que ustedes tienen que llevar adelante, sobre todo en los primeros momentos de la investigación preparatoria, el tema de la prueba, cómo se hace una requisa,
una aprehensión, cuándo tienen que actuar sin necesidad de orden judicial, cuándo necesitan orden judicial. Es decir, todo eso lo vamos a ver en la investigación penal preparatoria, ¿no? En las unidades que vienen. Bueno, comencemos con un concepto de investigación penal preparatoria. Acá está, yo les muestro la cartilla, unidad número 5, investigación penal preparatoria, concepto. Ustedes saben que cuando se habla de concepto, la idea, es decir, lo que tienen que saber es una idea de lo que es la investigación penal preparatoria. Y yo ya la estuve ahí un poco adelantando. Ante todo podemos decir, es una etapa del proceso penal, es una parte del proceso penal, es la primer parte del proceso penal. Recibe justamente el nombre este de investigación penal preparatoria. Fíjense que en esos primeros 3 párrafos, yo quiero que resaltemos esto. Primero, es una etapa del proceso penal que solamente se utiliza para los delitos de acción penal pública, para la investigación de delitos de acción penal pública. Es decir, los delitos de acción penal pública o bien delitos de acción penal pública dependiente de instancia privada. Ahí nomás se utiliza la acción penal, la investigación penal preparatoria. Los delitos de acción privada se utiliza otro procedimiento, ¿no? Que es el tema de la querella. Pero para la mayoría de delitos utilizamos como método de investigación esto, investigación penal preparatoria. Bueno, fíjense el concepto que está ahí en la cartilla. A mí me gusta siempre, ya que la propia Corte, que es el órgano más judicial más importante de nuestra provincia, a través de una circular, nos ha dado como una especie de definición de investigación penal preparatoria. Fíjense, la cartilla dice, la Corte de Justicia, en una circular del 2018, nos dice que la investigación penal preparatoria, de acá en adelante, IPP, ¿no? Es la génesis de un proceso. Génesis de un proceso es la primera parte de un proceso cuyo objetivo consiste en recoger evidencia probatoria, es decir, recolectar pruebas, recoger evidencia probatoria necesaria para fundar o desestimar una acusación. Para fundar o desestimar una acusación. ¿De acuerdo? Y concluye con el requerimiento fiscal de remisión de la causa a juicio. Bueno, ahí en ese tercer párrafo ya tienen ustedes en la cartilla una posible definición, un posible concepto de investigación penal preparatoria. Primero, es la génesis de un proceso, es la primera parte de un proceso penal, cuyo objetivo consiste en recoger prueba, recolectar prueba, elementos de convicción, y esto es lo que define la investigación penal preparatoria, esta parte, para fundar o desestimar una acusación, para fundar o desestimar una acusación, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos que decir cuál es la esencia de la investigación penal preparatoria, vamos a decir, es la etapa del proceso penal donde el fiscal, auxiliado por sujetos como la policía o bien el CIF, lo que va a hacer es recolectar prueba para fundar o desestimar una acusación. Justamente, investigación penal preparatoria. El nombre un poco lo indica, una investigación penal, es decir, recolección de pruebas, pero preparatoria. ¿Qué se está preparando en la investigación penal preparatoria? Se está preparando la acusación que nos va a permitir la segunda etapa del proceso penal, que es el juicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le interesa al fiscal en la investigación penal preparatoria? Y lo menciono al fiscal porque es básicamente el sujeto protagonista de la investigación penal preparatoria. Si bien todo el proceso penal está pensado en aras, en protección del imputado,
¿Quién dirige la investigación penal preparatoria? Ya vamos a ver, es el fiscal. Entonces, al fiscal lo que le interesa es investigar para saber qué cosa, si va a acusar o no va a acusar. ¿Entienden? Es decir, todo lo que va a hacer el fiscal va a ser teniendo en cuenta en miras eso, esa pretensión. ¿Acuso o no acuso? Junto prueba, busco testigos, ordeno allanamientos, ordeno requisas. La policía también va a actuar muchas veces sin orden judicial o cuando lo indica el código, pero todo con una sola idea, para saber si voy a acusar o no voy a acusar. ¿De acuerdo? Entonces, que nos quede claro, investigación penal preparatoria es una etapa del proceso penal, en la cual el objetivo es que el fiscal junte pruebas para saber o para decidir si va a fundar o va a desestimar una acusación. Bueno, vamos a ver los caracteres de la investigación penal preparatoria. Vamos a ver los caracteres de la investigación penal preparatoria. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda, consulta? Cualquier opinión siempre es bienvenida, como siempre les digo. ¿Estamos? Seguimos. Bueno, la investigación penal preparatoria presenta tres caracteres o tres características, ahí conforme a lo que nos desarrolla la cartilla, ¿no? Primero, es dirigida por el fiscal. Es decir, es el fiscal el que dirige la investigación penal preparatoria. ¿Entienden? Acá yo siempre lo veo así. Ustedes, cuando son policía el día de mañana, mientras hacen prevención, básicamente laburan con sus jefes de la propia policía. ¿Entienden? De la propia policía, ahí están sus jefes. Pero una vez que ya se produce un delito y comienzan a laburar ustedes, ahí desde ese momento el jefe, si bien sigue siendo o siguen ustedes dependiendo jerárquicamente del organismo policial, ahí aparece, podríamos decir, otro tipo, otro jefe, que va a ser el fiscal. Porque el fiscal es el que debe investigar o llevar adelante la investigación penal preparatoria. Esto es en Salta hoy en día, en Salta esto es así. Alguna vez se pensó, posiblemente se lleve a la práctica, que haya dos policías, que haya básicamente dos policías, policías de prevención y policías de investigación, si se quiere, ¿no? Hay muchos estados donde hay varios policías, donde hay dos policías con roles diferentes, la policía de prevención y la policía de investigación. Ya en el foro, ya les voy a explicar cómo es el tema y les voy a, ya más adelante en otras clases les voy a pasar un artículo de doctrina, no de doctrina, una opinión de un profesor acá, ¿no? Que habla de la policía en Argentina. Porque siempre creemos que nuestra policía es el único modelo, ¿no? Que hay en el mundo. Pero hay muchísimos modelos de policías, ¿no? Hay una policía de modelo de Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica generalmente las policías son similares. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Lo que yo quiero que nos quede claro ahora es lo siguiente. La investigación penal preparatoria la dirige el fiscal. La dirige el fiscal, ¿no? De hecho, vamos a ver a lo largo de esta unidad y en las unidades siguientes que todo el tiempo ustedes se tienen que estar comunicando con el fiscal, ¿no? Es decir, generalmente quienes llegan al lugar del hecho va a ser la policía, porque la policía es la que está en el territorio. En general el fiscal está en su oficina, está en ciudad judicial, o bien en oficinas que tiene descentralizadas en los barrios. Pero quien está realmente en el territorio y por ende, por esa proximidad física, es generalmente quien llega al lugar del hecho, es la policía. Y una vez que llega al lugar del hecho y hace lo que tiene que hacer, para la custodia de la prueba, o la aprehensión, o las requisas, además, ahí nomás vamos a ver más adelante, que hay que comunicarse con el fiscal. Hay que comunicarse con el fiscal. Entonces, fíjense la característica acá, o el primer característica en la cartilla. Dirigida por el fiscal. Dirigida por el fiscal. Es decir, es el fiscal
el que dirige la investigación ordenando las medidas de investigación y de prueba. ¿Mm? Y de prueba. Convoca al imputado a declarar aplicando recursos propios y con la cooperación de otras entidades estatales. ¿Quiénes son esas otras entidades estatales? Básicamente la policía. Básicamente la policía son ustedes, básicamente. ¿Verdad? Pero también ese otra entidad pueden ser el cuerpo de investigadores fiscales, denominado CIF. ¿No? E imparte a la policía de la provincia que actúa como auxiliar, como auxiliar. Eso es lo que recién yo le estaba comentando. Es decir, si bien a la investigación la dirige el fiscal no lo puede hacer, no lo hace solo. El fiscal labura siempre con la policía, con el CIF y demás, ¿no? Este es un tema también que algún día tendríamos que pensar nosotros, el tema de los fiscales. Es decir, no hay duda de que el fiscal debe saber derecho. Yo no tengo duda de eso porque el fiscal, cuando investiga, lo que está haciendo, poniendo en marcha, es decir, la conducta del fiscal es normativa, está regulada por la ley. Aparte, en el proceso penal, muchas veces se van a afectar derechos del imputado, con autorización judicial y demás, y para todo eso hay que saber derecho penal, hay que estudiar derecho, ¿no? Pero también algún día tendríamos que comenzar a pensar si los fiscales, los auxiliares fiscales, no tienen que estudiar aparte de derecho otras materias, como puede ser criminalística, método de investigación policial, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo pasé por una facultad de Derecho y jamás vi balística, jamás vi química forense, jamás vi medicina forense, jamás, es decir, todos esos temas son centrales, ¿no? Que tiene que saber una persona que está laburando en el sistema penal. No solamente hay que saber derecho penal, derecho procesal penal, criminología, sociología del crimen, filosofía del derecho penal. Está buenísimo saber todo eso, ¿no? Está buenísimo y te ayuda a la hora de leer un texto de derecho penal. Si vos estudiás criminología, lo ves con otros ojos, tenés una amplitud a la hora de interpretar un texto y demás, una ley, que está muy bueno. Pero ¿quién está laburando en el sistema penal, en el día a día? ¿Quién asesora a un imputado, defiende a un imputado, a una víctima? Tiene que saber también todas esas cosas, ¿no? Es decir, balística, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tendría que saber, tendría que estudiar, lo hago, ¿no? Lo hago, pero lo hago de manera amateur. Es decir, no es que hago un curso, así, no soy licenciado en criminalística, pero a la hora de interpretar un texto, un informe de balística, hay que saber balística, ¿no? Ustedes, yo sé que, yo no, en mi vida, yo por ejemplo, toqué un arma, no tengo ni idea. Yo sé que ustedes están estudiando, ¿no? Y bueno, no sé este año cómo se estará llevando el tema ese, o si lo ven en segundo año, pero ustedes sí saben, salen con herramientas de balística, eh, bueno, pero bueno, eso es estaría bueno para discutirlo en un foro también. Pero bueno, entonces, es dirigida por el fiscal, él es el que va a ordenar las medidas de prueba, ¿de acuerdo? De hecho, fíjense, es tan importante lo que lo dirige el fiscal que si el imputado quiere una medida de prueba, se la tiene que pedir al fiscal. Es decir, yo como abogado defensor, si mi imputado me dice, mire, el imputado me dice, y abogado defensor, llamémoslo a tal testigo, que él me vio que yo no estaba esa noche, yo en esa noche estaba con él, estábamos lejos de la escena del hecho, donde ocurrió aquello el crimen, yo le tengo que pedir que a ese testigo lo llame el fiscal, porque él es el que dictamina la medida de prueba. Ya si el fiscal no lo quiere llamar, bueno, iría a un juez de garantía y demás. Pero bueno, que nos quede claro, dirigida por el fiscal, dirigida por el fiscal. Vamos con otra característica. Es desformalizada, desformalizada, acá está. ¿Qué significa esto? Acá está.
La investigación penal preparatoria debe importar una actividad totalmente desformalizada. ¿Mm? Su desformalización acentúa la importancia del debate oral. Ya explico esto, ¿no? Resultando lógico en consecuencia que sus actos carezcan de eficacia probatoria en la mayoría de los casos. Acá está. Bueno, ¿qué significa esto? Lo voy a explicar. A ver, ¿ustedes vieron ya? Les explicaron seguramente coordinación qué significa que esta etapa es desformalizada. ¿Alguien se anima a dar una opinión? ¿Lo vieron esto en coordinación o no? Seguramente el profe de coordinación, porque esto es un tema que lo tiene muy internalizado quienes laboran en el Ministerio Público. Todo el tiempo ellos hablan de la desformalización de la investigación penal preparatoria. ¿No lo recuerdan? Bueno. Abogado, Sí, a ver, a ver. sí, buenas noches. Con respecto a ese tipo de carácter, no vimos, mi abogado, No lo vimos. Ah, bueno, bueno, lo vemos no entonces nos ahora. explicó, digamos. Listo. Bueno, ¿qué significa que es desformalizada? Miren, eh, que el fiscal y su equipo, el auxiliar, los empleados administrativos y sus auxiliares, policía y CIF, pero sobre todo el fiscal, cuando va a investigar, tiene libertad para hacerlo. Es decir, ¿qué significa tener libertad a la hora de investigar? Que no está sujeto a una formalidad, a un rito a la hora de investigar. La actividad del Ministerio Público es dinámica. Es decir, eh, esto se contrapone mucho con el juez de instrucción, con la figura del juez de instrucción. Hoy en día un fiscal, cuando está en su oficina laburando, supongamos que tiene que llamar a un testigo, tiene que llamar a un testigo. ¿Y sabe lo que puede hacer el fiscal? Agarra el teléfono, o por ejemplo, la policía va y le dice, mire, doctor, mire, fiscal, hemos investigando, obtuvimos a este testigo que nos dio su teléfono, se llama Pedro López, nos dio su teléfono celular y él dice que efectivamente lo vio a esta persona en la escena del hecho, que podría ser un testimonio interesante para sumar al proceso penal, ¿no? El fiscal puede hacer esto, miren, a ver, pasame el teléfono, le dice. Marca, hola, ¿qué tal? Mire, soy el fiscal, estoy investigando, me pasaron su teléfono, ¿qué es lo que vio? Ah, eso, todo esto, vi esto y aquello. Perfecto. Bueno, cualquier cosa lo voy a estar llamando a la fiscalía. Listo. ¿Eso está bien o no? Esa que parece informal. Lo que hizo el fiscal parece informal, ¿no creen? ¿O no? Porque uno pensará, un fiscal, un tipo que labura con la ley, sobre todo con la ley penal, tendría que hacer todo, hacerlo cumpliendo determinados ritos, trámites, como por ejemplo, si el policía le dice que conoció de un testigo que puede aportar un dato, uno pensará que el fiscal va a decir, ah, muy bien, bueno, llamar a Juan, Juan hace una orden de citación para la comisaría que está cerca del domicilio del testigo, que luego vaya a la comisaría, lo llame al testigo, le dé una fecha de audiencia, le demos una fecha de audiencia, que venga el testigo, nosotros le vamos a hacer un interrogatorio. Puede ser también que en la práctica suceda eso, sobre todo si es luego una testimonial que se va a utilizar para fundar la acusación. Pero puede ser que no, puede ser que que el fiscal deba actuar no de una manera formalizada. ¿Cuál es la incidencia esta? ¿Por qué decimos que es una etapa informal la investigación penal preparatoria? Porque con toda esa prueba que se va a juntar durante la investigación penal preparatoria, lo que se va a fundar, ¿qué es?
A ver, voy a preguntar a ver si están atentos. A ver, acá a Lidia. Lidia. Con la prueba que se va a juntar en la investigación penal preparatoria, ¿qué se va a fundar? ¿Una acusación o una condena? ¿Una acusación? Exactamente, una acusación, exactamente. Se va a fundar una acusación. Por ende, no es que se va a fundar una condena. Si se tendría que fundar una condena, todo lo que se junta en la investigación penal preparatoria tiene que ser cumplida bajo un determinado rito, bajo una determinada forma que le permita a la defensa conocer esa prueba, ¿de acuerdo? De hecho, fíjense lo que dice la cartilla en esta parte. Las actuaciones de la investigación penal preparatoria, es decir, las pruebas, los datos que se van recolectando, no tienen valor probatorio para fundar la condena del acusado. No tienen valor probatorio para fundar la condena del acusado. Entonces, si el fiscal llamó a un testigo durante la investigación penal preparatoria y luego quiere utilizar esa testimonial, pero ya no para fundar la acusación, sino que la quiere utilizar para fundar una condena. En la etapa del juicio, ¿qué tiene que hacer? ¿Lo tiene que volver a llamar o no? A ver, Hernando Vides, pregunta, si el fiscal quiere utilizar una testimonial para ya no fundar una acusación, sino una condena, durante el juicio, ¿lo tiene que volver a llamar al testigo? Sí, abogado. Perfecto, muy bien Hernando, lo tiene que volver a llamar. ¿Y por qué? Y esta es esto es lo que me interesa sobre todo. ¿Por qué hay que volver a llamar al testigo durante el juicio? ¿Quién es el que le tiene que hacer preguntas que no le pudo hacer en la investigación penal preparatoria y que en el juicio sí le va a poder hacer preguntas? ¿Qué sujeto? El juez de garantía, el que lleva a cabo la... No, recuerden, el juez simplemente, tanto el juez de garantía como el tribunal de juicio va a ser un tercero espectador. Va a mirar así al fiscal, al imputado, va a tratar de intervenir lo menos posible. En el juicio, el tribunal, lo mismo, va a mirar lo que dice el fiscal, lo que dice el imputado. Lo que yo le estoy preguntando es, ¿quién le tiene que hacer preguntas que no le pudo hacer durante la investigación penal preparatoria? Porque esa es una etapa informal. ¿Quién tiene que controlar la prueba? ¿El juez a cargo del juicio? No. ¿El juez a cargo del juicio? No. Acá ¿Puede ser el abogado defensor? eso, exactamente, Leonel, exactamente. El abogado defensor. Exactamente, muy bien también Joaquín. El abogado defensor. Es él el que va a tener que controlar la prueba. ¿Y dónde lo va a controlar? Sobre todo en la etapa del juicio. ¿Por qué? Porque la prueba que se va a producir durante el juicio ya sí va a servir para fundar una condena. La prueba de la investigación penal preparatoria sirve para fundar la acusación, lo que nos va a abrir la puerta para el juicio. Pero la prueba que se produce durante el juicio nos va a servir para una condena. Y recuerden, si hablamos de una condena, estamos hablando de privación de libertad de una persona. Se lo digo de manera cruda, que es la cárcel. ¿Qué es enviar a una persona a una jaula. Piensen eso, enviar a una persona a una jaula. ¿Vieron lo que estamos viviendo este año de no poder salir mucho tiempo de casa? Bueno, ahora imagínense, y eso que estamos en casa. Imagínense entonces Una pregunta. A ver. Y en un caso que, digamos, la prueba sea por una cámara de seguridad, en ese caso, ¿cómo se haría en el juicio? ¿En el juicio? Bueno. Sí, ya cuando, digamos, lo quieren condenar al imputado. ¿Qué pasa? Esa es una prueba. Las imágenes son una prueba. Son
es una prueba, pero no es la única. Generalmente eso va a permitir, hoy en día en Salta, en los juicios, eso se trata de un juicio abreviado. Hoy en día cuando la cámara te captó cometiendo un delito, se hacen juicios, perdón, no es abreviado, juicios sumarísimos, ¿no? Es decir, son juicios rápidos porque la prueba es contundente, pero es un tipo de prueba más, es una imagen, ¿entienden? Pero nada, es un tipo de prueba, no, es un tipo de prueba más. ¿Mm? Mi abogado, Sí, decime. sí, yo quería saber, ¿testimonio anónimo también es informal? ¿Se puede llevar una acusación? Ah, bueno, qué tema, ¿eh? Qué tema los testigos anónimos. Mirá, el código nos dice que sí, están permitidos las reservas de identidad, pero en un momento, esa reserva de identidad hay que eliminarla, porque quien tiene que controlar esa prueba es el abogado defensor y su imputado. Es decir, el anonimato de un testigo puede funcionar al principio, pero si el fiscal quiere utilizar esa prueba para fundar una condena, sí o sí el abogado defensor y el imputado tiene que acceder a la identidad. Hay que verle la cara, ¿entienden? Al testigo. Porque como te voy a decir, lo que ese testigo va a declarar puede enviar a una persona a la cárcel. ¿Ah? Entonces, tenemos que estar seguros de que esa persona cometió el delito. ¿Y cómo estamos seguros? Brindándole al imputado y a su defensor la posibilidad de que ellos también puedan hacer preguntas. Y si vos le vas a hacer una pregunta a un testigo anónimo, tenés que saber quién es ese testigo anónimo. ¿De acuerdo? Bueno. A ver, otra pregunta. Sí. Abogado, una pregunta. A ver. Si esa persona anónima fuera menor de edad, ¿cómo sería el caso ahí? Lo mismo. Lo que pasa que vos me estás hablando de testigo. Mirá, el código, ya vamos a ver, Sí, del testigo. sí, ya vamos a ver la testimonial. El código nos dice todas personas tienen capacidad para atestiguar. Todas personas tienen capacidad para atestiguar. Obviamente que si hablamos de un menor de edad, no es lo mismo un nene de 4 años a un nene de 12. Seguramente el nene de 12 va a poder testimoniar, pero lo va a hacer en cámara Gesell. Seguramente ese nene no va a estar presente en una audiencia de debate frente al juez, frente al fiscal. No, esa persona, como es un menor de edad, declara en un ámbito acorde a su desarrollo, a su edad, declara a través de una psicóloga, especialista en niños, pero es un testimonio más, ¿entienden? Generalmente en este tipo de pericias, el abogado, para hacerle pregunta al menor, hay que dirigírsela al fiscal o al juez y por su intermedio a la psicóloga que le va a hacer las preguntas, ¿no? Porque son menores de edad, obviamente, ¿no? Pero es un testimonial más con la característica de quien le hace la pregunta es una psicóloga, ¿no? Y después esa testimonial ingresa por lectura en el juicio. En uno de los casos donde se ingresa por lectura. Bueno, vamos con me quedan 2 minutos. Miren, me faltó tiempo para el otro tema. La última característica es que la investigación penal preparatoria es controlada por el juez. Controlada por el juez de garantía. Se lo digo rapidito. Siempre que el fiscal deba afectar un derecho del imputado, se lo tiene que pedir al juez. Por ejemplo, un fiscal si llama a un testigo, ahí no está afectando a un derecho del imputado, entonces no interviene el juez. Ahora, si el fiscal quiere que el imputado esté privado de libertad durante la investigación penal preparatoria, si el fiscal quiere allanar un domicilio porque cree que ahí hay elementos de convicción que lo comprometen al imputado, si el fiscal quiere hacer una requisa personal, ¿no?, al imputado,
En todos esos casos lo podrá hacer, pero quien le da la autorización es el juez. Si el fiscal deberá dirigirse al juez de garantía, el juez le da el ok y el fiscal lo hace. ¿Entienden? Por ejemplo, el fiscal quiere intervenir el teléfono celular del imputado. ¿Lo puede hacer? Sí, pero se lo tiene que autorizar el juez. ¿Por qué? Porque se está por afectar el derecho a la intimidad, a la privacidad. Entonces se lo autoriza el juez. ¿Entienden? Lo mismo con la libertad. Si el fiscal dice, che, este imputado en cualquier momento se nos escapa del país, hay que afectarle la libertad, yo quiero que esté en prisión preventiva, bueno, se lo va a pedir al juez. ¿Entienden? ¿Quién controla entonces al fiscal? Es el juez. Control que se va a traducir en autorizarlo o no a afectar determinados derechos. Bueno, y por último nos queda el tema de los fines de la investigación penal preparatoria, que es un artículo, bueno, yo creo que lo vamos a ver ya la clase que viene, porque obviamente ya enseguida se me corta, que es el artículo 230. Les digo, antes que termine, ya subí el trabajo práctico, ¿de acuerdo? El foro también los voy a subir en estos días. Es un tema, el foro, así, polémico, picante, interesante para ustedes, que es el tema de, yo quiero saber su opinión sobre la sindicalización de la policía. ¿Qué opinan de eso? Vayan leyendo lo que encuentren ahí, a ver qué opinan de la sindicalización de la policía. Yo le adelanto mi tema, yo creo que sí, tiene derecho la policía a sindicalizarse, con algunas salvedades, ¿no? Pero bueno, eso ya no importa, mientras uno opine con fundamento no hay problema. Bueno, nos vemos el jueves a 11:30. Jueves a las 11:30. Este jueves, esta semana. Este jueves a las 11:30. Nos vemos. Chao, nos vemos, mi abogado. Chao, chao. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, hasta luego.